Hola, ¿cómo están todos nuestros seguidores? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos ven. El día de hoy vamos a tener un programa a lo más interesante, hermetismo. Y hemos invitado para ello a una experta en este tema, con muchos años de estudio, Lau Conde Darbel, que es, ella es hermetista, es numeróloga, es taróloga y es mentor emocional y espiritual. El día de hoy tenemos una gran invitada y pues te damos un abrazo de bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Alfredo. Eh, Eso de experta, yo creo que difícilmente se logra. Difícilmente se logra porque nunca acabamos de saber. Somos como una cebollita. Nos quitamos una capa y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra. Y lo que sí sucede es que a medida que avanzamos, a medida que subimos los escalones, pues lo que se nos pone enfrente es más interesante, Claro. con más trabajo, con más trabajo. Y bueno, el hermetismo, que es algo que cambió mi vida hace muchos años, y que me reconozco hermetista, yo creo que no nada más de esta vida, sino de vidas anteriores, porque cuando yo llegué al hermetismo dije, de aquí soy. La frase que ahora se utiliza tanto, ¿no? De aquí soy, es mi casa, es mi santuario, es mi iglesia. ¿Y qué es el hermetismo? El hermetismo es una poderosa filosofía de vida que se basa en atribuido a Hermes Trismegisto, que es un filósofo griego, por allá por el siglo V, que es cuando comenzó todo esto del hermetismo. Y por ahí pensamos que hablar de Hermes Trismegisto no nada más es una persona, es un grupo de filósofos que finalmente se dieron a la luz hacia el siglo XV, pero básicamente relacionados con Hermes Trismegisto. ¿Qué es lo que es el hermetismo? Nos ofrece herramientas de aprendizaje que nos permite comprender el universo del cual formamos parte. Y que, bueno, ya todos los que andamos en estas cosas, pues sabemos que tiene acepciones que no son del común denominador, donde lo que más nos interesa es el saber quién somos, no tanto qué tenemos, no tanto qué hemos logrado en lo material, que tampoco está peleado el hermetismo con lo material, porque definitivamente somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Entonces lo material es igual que importante que lo espiritual para el hermetismo. No está peleado, porque pudiera pensarse en eso, ¿no? La espiritualidad está peleada con lo material. No, no, de ninguna manera. Es más, en el hermetismo, el ir comprendiendo los 7 principios hermetistas te permite crear incluso lo material. Porque entonces, si nosotros vamos entendiendo y sumando a nuestra vida diaria los principios herméticos, nos vamos dando cuenta que en lugar de dejarnos llevar por lo que sucede afuera, nosotros podemos elevarnos sobre lo que sucede afuera para elegir qué sí quiero y si no lo quiero de esa forma, ¿cómo lo cambio? Porque ciertamente nosotros, todos y cada uno, somos un mago, pero que está dormido. Que la evolución de la humanidad nos alejó de nuestra esencia. Y porque así era necesario para la evolución de la humanidad, pues nos fuimos a lo material. Y bueno, yo estoy muy complacida en que ahora, pues ya estamos volviendo cada vez más al ser. Cuando yo comencé con el hermetismo, pues esto era
de muy pocos, sigue siendo de muy pocos, porque si vemos el grueso de la humanidad, los que estamos metidos en estas cosas, pues somos pocos, realmente somos pocos, pero afortunadamente cada vez somos más y vamos a seguir siendo más, porque ya llegó el momento de que la humanidad regrese a lo que es, a lo que realmente somos, que somos magos, somos creadores, y podemos hacerlo, y yo lo vivo, sí, ciertamente ya son muchos los años que tengo con el hermetismo, además sumado las otras disciplinas que he estudiado, y sí veo cómo en mi vida yo, conforme he ido avanzando en mi desarrollo espiritual, pues creo lo que yo deseo. Yo creo lo que yo deseo, y cada vez me siento más maga, por así decirlo, ¿no? Sí. Cada vez me siento más maga, y de repente digo, oh, por Dios, sí lo hice. Por lo que yo decía al principio, nunca se acaba esto de aprender. Yo creo que vamos a acabar el día que dejemos este cuerpo, y quizá ni en ese momento. Porque si nos toca reencarnar, pues seguiremos aprendiendo. Claro, seguiremos aprendiendo. Fíjate algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer un poco sobre hermetismo. Siempre ha sido un tema de mi interés, pero por ejemplo, personajes importantes de la Iglesia Católica, que bueno, comento la católica o cristiana, como le quieran llamar, como Tomás de Aquino, era un personaje que le gustaba mucho el concepto de hermetismo, pero luego llega el concepto, otros personajes, y entonces empiezan en la propia iglesia a decir, oye, esto no sirve, como Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, en su libro La ciudad de Dios, contraviene todo esto. Sin embargo, es muy importante lo que tú nos estás diciendo. Ojalá pudieras empezar con esos principios herméticos y hablarnos precisamente sobre lo que implica la tríada hermética y el concepto de nosotros que somos una mónada. Adelante, maestra. Mira, el primero de los principios es el mentalismo. Y no me voy a alargar muchísimo, porque de cada principio hay mucho que hablar. Hay mucho que estudiar, y para eso, quizá, para quien le interese, está el Kybalión, que de una manera simple nos introduce mucho más a los principios herméticos. Y mi percepción es que cualquiera de cualquier otra ley espiritual está contemplado en los principios herméticos, porque estos 7 principios cubren todo lo que es el funcionamiento del universo. Y hasta entonces, la ciencia, maestra, también incluye parte de la ciencia. Pues de hecho sí, porque esa separación de la ciencia con lo misterioso, pues también se hizo por conveniencia de algunos, solo por algunos. Pero bueno, si volvemos al mentalismo, ¿qué es el mentalismo? El mentalismo es que todo es mente, y el todo es mente. ¿Quién es el todo? Pues es el ser, el ente superior que cada quien tiene. Pero ciertamente todo es mente, porque para nosotros nuestra mente define lo que somos, lo que hacemos, por consecuencia lo que tenemos. Y es una de las cosas que pues a lo mejor no pensamos tanto, ¿no? Aquí sí voy a decir, si yo estoy pensando siempre en que no me gusta mi vecino, si siempre lo estoy pensando, pues voy a crear rispidez con mi vecino, porque yo estoy mentalizando que mi vecino no me gusta, que X o Z actitud de mi vecino no me gusta, pues entonces estoy mandando mi intención, mi pensamiento hacia mi vecino, que no me gusta, y aunque yo no me dé cuenta, lo estoy incomodando,
porque la sola intención repercute, porque es energía. La intención repercute, el pensamiento repercute, y por allí hemos escuchado, pues lo que piensas, eso vives. Entonces, todo es mente, todo es mente. Y si yo cambio a ver lo positivo de mi vecino, pues voy a acabar con esa rispidez, de una manera práctica, hablando del mentalismo. Y lo que sigue es la correspondencia. El principio de correspondencia. De una manera práctica, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que yo tengo adentro es lo que yo proyecto afuera. No es porque me toque mala suerte, que yo tengo la rispidez con mi vecino. Sigamos con el ejemplo del vecino. No es que me haya tocado un mal vecino, es que yo lo empecé a ver desde lo que no me gusta. ¿Y qué es lo que pasa afuera entonces? Si yo tengo la incomodidad de que no me gusta lo que mi vecino hace, entonces lo que yo tengo adentro se va hacia afuera con mi vecino. Ese sería la correspondencia. La vibración. Nada es inmóvil, todo está en movimiento, absolutamente todo está en movimiento, todo es vibración en diferentes frecuencias, todo es vibración. Nosotros somos una vibración, la mesa es una vibración, nuestro dispositivo es una vibración, todo es vibración y todo se está moviendo aunque aparentemente no lo veamos, aunque nuestros ojos no lo perciban. Todo es vibración, absolutamente todo es vibración. Hacia esto de la vibración podemos pensar en lo que hemos estado viviendo estos últimos años, en lo que estamos ya viendo en este año, después de estos 2 años que estuvimos pues en cosas nuevas, en cosas completamente nuevas, en cosas en las que no nos habíamos visto envueltos y que nos han cambiado la vibración y que nos han traído a vibraciones más realistas. ¿Qué es lo que yo estaba escondiendo? ¿Qué es lo que yo no quería ver metido en mis vibraciones diarias de correr, de ir y de venir, verdad? Todo es vibración y todo está en movimiento. Es algo importante el darnos cuenta de que todo es vibración. Y luego está la polaridad, que déjenme decirles que es uno de los principios que a mí me simplificó la vida cuando lo empecé a entender. Todo tiene 2 polos, como un péndulo, va de un lado al otro. Y entonces, para que haya día, tiene que haber noche. Para que haya risa, tiene que haber llanto. Para que haya paz, tiene que haber guerra. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Para que haya quienes estamos en el camino espiritual, tiene que haber los que no están en el camino espiritual, que siguen en la materialidad. Y a mí me simplificó la vida porque pues todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Los que están en la pobreza no es por mala suerte. Y aquí están implicadas muchas otras cosas, ¿verdad? Que no es el tema de esta plática. Pero entonces a mí este principio me simplificó la vida porque yo sufría por los que sufrían. Y entonces al entenderlo, al aceptarlo, yo dije, pues ya no sufres, Laura, ya no sufres, Laura, ya, así son. Ahora sí que cada quien tiene su polaridad. Y luego tenemos el ritmo. Y el ritmo, a mí me gusta mucho pensarlo como las mareas. El agua del mar, que se acerca a la costa y que se aleja. Y todo en la vida así es. Por eso tenemos tiempos en donde estamos arriba y tenemos tiempos en los que estamos abajo, por así decirlo.
Tenemos tiempos en los que todo nos va bien, absolutamente todo nos va bien, todo nos gusta, y de repente tenemos tiempos en donde las cosas se nos complican. Pues es el ritmo, nada es estable, todo se mueve. Y aquí se van combinando los principios. No podemos vivirlos separados. Pero bueno, para irlos aceptando, para irlos comprendiendo, para su estudio, pues los separamos, ¿no? Y entonces el ritmo es así. El ritmo es igual que las mareas, exactamente igual que el mar. Cubre la costa y de repente se aleja de la costa. Y entonces tenemos que estar muy atentos a nuestros ritmos para saber cuándo voy a estar arriba, cuándo voy a estar abajo, y entonces, pues tomar las acciones pertinentes. Y luego sigue la causa y el efecto. Causa y efecto. Volvemos a lo mismo. No es por mala suerte que yo tengo este vecino, no. Es porque hay una causa, es porque algo tengo yo que aprender de mi vecino para ser un mejor ser humano, para evolucionar. ¿Cuál fue la causa? Pues sabe Dios. ¿Sabe Dios cuál fue la causa que yo hice, que yo tengo que ver en mí para tener este vecino? Pero si yo descubro la causa, el efecto lo voy a cambiar. Porque así es de mágica la situación. Si yo descubro dentro de mí qué es lo que me está trayendo esta causa, el efecto lo cambio, porque yo me cambio si lo decido, ¿verdad? Y en la medida que yo lo decida. Entonces yo me cambio y entonces, pues el efecto, ¿cuál va a ser? Pues que mi vecino incluso hasta va a dejarse de comportar así, hasta nos vamos a amistar. Así de mágicas son las cosas, ¿no? La causa y el efecto. Entonces, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Lo que hemos vivido a nivel global y a nivel personal en estos últimos años tiene una causa, tiene una causa, tiene una causa que todos fuimos creando, sin darnos cuenta la fuimos creando. En esa inconsciencia en la que vivíamos y que desafortunadamente muchos, la mayoría sigue, nosotros creamos lo que estamos viviendo, independientemente de cómo se haya originado. Nosotros lo creamos. Pero nosotros podemos cambiar el efecto. En la medida que concienticemos cuál fue mi parte, porque todos tenemos parte, todos, ninguno está fuera, todos somos uno, todos somos parte, ya sea por acción o por omisión, todos somos parte de lo que estamos viviendo. Entonces, pues si yo me concientizo de lo mío, pues empiezo a cambiar los efectos y como cuando aventamos, volviendo al mar, volviendo a las aguas, cuando aventamos una piedra al agua, a un estanque, se hacen ondas, ¿verdad? Se hacen vibraciones y entonces llegan a lugares inesperados, aunque nosotros no lo creamos. Aunque no lo creamos, así sucede. Todo lo que yo intenciono, todo lo que yo pienso, todo lo que yo actúo tiene efectos a mi alrededor y mucho más allá, y mucho más allá. Esta ley de causa y efecto suma las otras que nos estabas platicando. Todo es mente, arriba y abajo, de un lado para otro. Esto lo suma porque vamos creando, por eso va en etapas, ¿no? Así es lo que yo les decía, no podemos vivirlos separadamente, porque todos están al mismo tiempo, unos de frente, otros atrás, unos primero, otros después, pero todos están al mismo tiempo. Pero insisto, para que vayamos comprendiendo, pues lo que hacemos es separarlos. Sí. Pero si vamos pensando, y por eso he tratado de irlos hilando, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata, de hilarlos en mi concepción para poderlos llevar al día a día, porque en el día a día, desde lo más pequeño hasta lo más grande, están los 7 principios. Y la causa y el efecto, ahorita se me ocurre decir, pues está en eso de la ley de atracción. Es la ley de atracción. ¿Qué atraigo? Lo que yo causé. Pero es interesante lo que comentábamos fuera de la cámara, que no, la ley de atracción no es así de quiero, dámelo, sino que se tiene
un proceso que está incluido dentro de los 7 principios. Y es un proceso que no es express. Es un proceso que no es express. Es un proceso que se lleva el tiempo y el ritmo de cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros es el mismo. Todos somos diferentes. Todos somos uno y al mismo tiempo todos somos diferentes. Y entonces, mi ritmo no es tu ritmo. Y tu ritmo no es el mismo, no es el mío. Y cada quien tiene su ritmo. Y entonces eso que ha proliferado mucho, haz este decreto y vas a conseguir lo que quieres, pues ya veremos si tu camino espiritual coincide con ese decreto que hiciste. Porque en la medida en que tú has trabajado tu espiritualidad, en esa medida es que tú puedes crear. Porque si no, eres marioneta de lo de afuera. Por ejemplo, este tipo de cosas que han surgido, ¿no? Haz este decreto. No, fíjate en las palabras. Pues antes de fijarte en las palabras que utilizas para ese decreto, mejor fíjate qué está dentro de ti. Mejor descubre qué historia, qué conceptos, qué creencias te llevaron a vivir lo que estás viviendo. Yo creo que es lo primero que hay que hacer cuando iniciamos este camino, es voltear a mí, y yo creo que nunca hay que dejarlo de hacer, voltear a mí, porque el poder está dentro de nosotros, el mago está dentro de nosotros, no está fuera, definitivamente no está fuera, siempre está dentro. Entonces, ¿qué historia me conté sin darme cuenta para estar viviendo lo que estoy viviendo? Fíjate, Laura, en el ámbito de la sanación, en el Reiki, donde nosotros manejamos, a veces las personas piensan que llegas con un reikista, te va a poner las manos y vas a solucionar el problema. Y aquí no es tan fácil, tú lo estás diciendo, esto va parte del proceso de los 7 elementos importantes herméticos que, nos guste o no, son parte del impacto en el universo y en nosotros mismos. Si yo estoy enfermo de gastritis y quiero que con un decreto se me quite la gastritis, cuando mi mente, cuando mi comida todos los días de causa y efecto, cuando todo este tipo de cosas, jamás me voy a poder curar, o jamás me voy a poder sanar, porque está implicando estos fenómenos de causa, efecto, mentalismo, polaridad, y etcétera, etcétera, lo que tú nos estás comentando. ¿Es así, Laura? Ciertamente, ciertamente, porque el Reiki, el hermetismo, nos ayudan, nos dan un plus para ir descubriéndonos. Nos van abriendo la conciencia, para que entonces podamos voltear a vernos. Pero insisto, no es express, porque además aquí sí se me antoja decir, traemos hábitos de vidas pasadas incluso. Entonces no es tan sencillo, es un proceso individual y volvemos al ritmo y al tiempo de cada quien. Y a algunos les puede llevar 1 año, 6 meses, 6 años, 10 años, 20 años. ¿O nunca en esta vida? O el que no quiere voltear a esto, y que desafortunadamente son la mayoría, y digo desafortunadamente porque por eso tenemos el mundo que tenemos, ¿verdad? Porque la mayoría sigue en lo material, sigue negando la esencia. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de llamar la atención y de decir, oye, por acá podemos hacerlo. Entonces, bueno, no es express. El irnos conociendo no es express, pero sí, insisto, el Reiki, el hermetismo,
lo que quieran, el yoga, la disciplina que quieran que va hacia la luz, nos ayuda, nos da un plus para ir despertando. Y bueno, volvemos a los 7 principios y les voy a poner el último, que es la generación, que todo tiene su principio femenino y todo tiene su principio masculino. El femenino es el que es la gestación de todo proyecto, de toda actividad humana. Es la gestación, el lado femenino. Y el lado masculino es la acción. Y esa es otra de las grandes distorsiones que surgió a raíz del feminismo malentendido. Porque le quitamos la generación a las mujeres y la acción a los hombres. Y ese es un principio que me van a perdonar, y no me perdonan las feministas malentendidas, porque hemos distorsionado cuál es el papel esencial de la mujer y cuál es el papel esencial del hombre. Eso no lo podemos cambiar, pero volvemos a lo mismo. Todo lo que ha vivido la humanidad era necesario. Para nosotros no hay nada bueno ni hay malo. Todas son oportunidades para crecer, y la humanidad teníamos que pasar por todas estas épocas. Teníamos que pasar por el feminismo malentendido. Y yo digo malentendido porque un feminismo bien vivido, una masculinidad bien vivida, que ahora afortunadamente ya se está volteando eso a la sagrada feminidad, al sagrado masculino, hacemos el todo, volvemos a nuestras raíces, en donde, insisto, lo femenino es la gestación y lo masculino es la acción. La mujer dice por dónde y el hombre dice cómo. Y si volteamos a ver la historia, así era. Luego ya se fue desvirtuando, ¿no? Y luego de repente llegan las feministas y lo desvirtúan más con el hecho de que somos iguales. No somos iguales. Fíjate, merecemos. Fíjate, Laura, que se trastocan los principios, los ideales y la información que tenemos en todos ámbitos. Se trastoca lo social con lo natural, con lo filosófico, con lo hermético. O sea, hay una mezcla mal entendida que nos hace ser, pues, una sociedad o unas personas con una serie de conceptos mal entendidos, porque combinamos tantas cosas que no le damos su espacio a cada uno. Sí, y no le damos el espacio natural. Hemos ido distorsionando los espacios, hemos ido distorsionando las realidades, lo esencial del ser humano, lo esencial de la naturaleza, con todos sus reinos, con las plantas, con los animales, con los minerales. Lo hemos distorsionado porque nos creíamos los dueños del mundo. Y esta pandemia nos demostró que no somos dueños de nada, que definitivamente no somos dueños de nada. Yo sí creo que vamos a ir entendiéndolo cada día más, y cada día más vamos a ser los que volteemos a volver a lo esencial, a volver a lo que sí realmente somos, a estos 7 principios herméticos, para entonces darles la justa vivencia, la justa utilización, y que sí lleguemos a tener un mundo equitativo, porque yo creo que lo que sí merecemos todos es equidad, porque no somos iguales, definitivamente no somos iguales, no hay un solo ser igual, todos somos únicos e irrepetibles, pero todos merecemos equidad. ¿Y qué es la equidad? Pues que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos una buena vida, pero no me gusta, y estoy tratando de quitarlo de mi vocabulario, me parece que resta. Y lo interesante aquí es que depende de nosotros, no es afuera como
nos hicieron creer que nosotros somos resultado de la sociedad. No, esa es una enorme distorsión. Nosotros en lo individual creamos la sociedad que tenemos. La sociedad no nos creó a nosotros. Nosotros creamos la sociedad que tenemos. Nosotros hemos creado el entorno que tenemos con nuestras creencias, con nuestras actitudes, y volvemos al punto, nuestras creencias están distorsionadas. El simple hecho de sentirnos superiores ante todo, pues ya nos quita la equidad con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Sí. Oye, Laura, hay una parte importante que me gustaría preguntarte, lo desconozco. ¿Esos mismos 7 principios del universo aplican lo mismo para la divinidad, para el cosmos y para el hombre, o hay un cambio en este tipo de acciones, Laura? Yo creo que para el cosmos son de otra forma, para lo que es el cosmos. Para nosotros es con más, no encuentro la palabra. Y a lo mejor no tanto, en diferente nivel es para el cosmos, porque al final de cuentas todos somos uno. Al final de cuentas todos somos uno y estos principios son universales. Estos principios son universales. Entonces, ahorita me desvié un poco pensando en lo que está sucediendo en estos momentos, que es muy diferente a lo que está sucediendo en el cosmos en relación a lo que había sucedido en los años anteriores. Pero al final de cuentas, estos 7 principios son universales y el cosmos, nuestro cosmos, se rige por ellos. Ok. ¿Y hacia dónde vamos hacia dónde va el futuro del hermetismo? Ya nos lo platicabas en un principio, está más abierto el concepto del pensamiento, pero ¿hacia dónde va y por qué se considera al hombre como una mónada divina? Porque nosotros venimos del todo. Nosotros venimos del todo, somos una parte del todo, somos divinos. Nosotros, hablando de una forma más genérica, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues tenemos todas sus capacidades. Tenemos todas sus capacidades. Y igual que Él crea, nosotros podemos co-crear con Él. No somos Dios, no somos el creador, pero nosotros tenemos la capacidad de crear y a eso va el hermetismo, a que tú creas tus eventos. Cuando tú ves estos 7 principios en tu vida, afuera, en la naturaleza, en el cosmos, cuando ya vas avanzando, pues entonces tú eres una parte de Dios. Somos hijos de Dios, somos semidioses. Ciertamente somos semidioses y ciertamente podemos crear nuestro entorno, podemos hacer una sociedad equilibrada, podemos hacer una sociedad justa, una sociedad amorosa, una sociedad respetuosa, que en este momento no la tenemos porque nos apartamos de todo esto. Pero insisto, era necesario que la humanidad pasara por todas estas experiencias para crecer. Porque al final de cuentas la Tierra es una escuela para aprender. La vida es donde está la transformación. Incluso se maneja mucho a nivel cósmico. Los seres ascendidos nos ven con mucho deleite porque en la vida, en esta 3D, viviendo, encarnados, es donde podemos hacer los cambios. Ya en un nivel más elevado, ya los cambios no se dan como aquí, como lo que estamos haciendo ahora, los cambios. Entonces, somos divinos. Sí, Laura, había un elemento en el transcurso de todos estos años de oscuridad, porque se está abriendo más cada día, el concepto del silencio hermético. ¿Qué es ese silencio hermético? ¿Todavía existe? ¿Lo tenemos que conservar? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Ya no. Fue necesario esconder
el conocimiento hermético porque se persiguió el hermetismo, porque iba en contra de los intereses materiales, va en contra de los intereses materiales. Y entonces se tuvo que esconder. Y por eso es que resurge hasta la Edad Media, de cuando inició en la etapa de Grecia hacia el siglo V, y de repente con la evolución de la especie humana, donde empezó a meterse en materialismo, los intereses de riqueza, los intereses de control, hubo necesidad de esconderlo. Y de hecho por eso surgió el tarot, porque el tarot tiene el conocimiento hermético en símbolos. Y sí hubo necesidad de esconderlo. Y pensaron, ¿y cómo lo escondemos? Pues con algo muy simple, que lo tengan a la vista para que no lo vean, y solo el que tenga ojos que lo vea. Y entonces, y de hecho el hermetismo es un conocimiento que se pasa en mi escuela, que realmente se pasa de boca en boca. Porque tú puedes leer el Kybalión, pero el entendimiento, el introyectar el Kybalión, los 7 principios, lo haces en la clase, lo haces en la instrucción, con tu maestro de plática que te va pasando de palabra, de palabra el conocimiento, y que se hacen ceremonias para que podamos ir introyectando todo esto, abriendo la conciencia. Porque entonces yo puedo, y yo creo que es en todo igual, yo puedo leer un libro, pero si no lo pongo en la práctica, pues nada más se quedó en saber, no se fue al conocimiento. Y regresando a que tú decías, entonces sí hubo necesidad de esconderlo, se escondió en el tarot. Ahora, desde el 2012 todo esto se ha abierto, porque es como correspondía a la evolución de la raza humana, de nosotros, y a partir del 2012 empezó a ser mucho más abierto. Cuando yo comencé por el 2000, pues éramos menos, y aún ahora somos pocos, no se puede hablar con muchos, pero afortunadamente es más, y incluso yo ya puedo estar hablando del hermetismo fuera del corpus, y ya como yo hay muchos. Una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿y por qué no hablamos en público del hermetismo? Porque no era tiempo. Ahora lo entiendo. No era tiempo. Ahora hay mucho más seres deseosos de volver a lo que somos, de volver al ser. Hay muchas más personas. Hay muchas más personas que desean volver al ser, volver a la esencia, y entonces ya coincidimos mucho más. Simplemente estar hablando en YouTube de esto, ¿cuántos somos? Ahora sí que el que quiera se puede meter a YouTube, el que quiera se puede meter a Google y puede encontrar lo que quiera. Sí. Sobre cualquier cosa. Ahí es donde hay que ser muy precavidos, muy conectados con nuestra esencia, para saber qué sí me sirve y qué no me sirve. Tocas un punto que me encanta. Decían las enseñanzas antiguas que los documentos se pueden leer desde 7 puntos de vista diferentes, y tú lo estás comentando ahorita: el concepto literal, el concepto espiritual, el concepto hermético, el concepto esotérico, si tú lo quieres poner. Se puede leer desde muchos puntos de vista, y cuando muchos de los que leen en las redes algún documento, ya me lo aprendí, ya sé qué es, pero tú lo dijiste, la enseñanza real va de boca a oído. Definitivo. Y a mí me gusta mucho expresar esto. Si tú lees un libro, tú tienes saber. Pero si tú lo practicas, si tú lo vives, ya tienes conocimiento y vas a hablar completamente diferente. Yo, una de las cosas que utilizo mucho con los eventos sociales
con las relaciones humanas, cómo se van dando. Lo que menciono es cuando se toman decisiones desde un escritorio, sin haber ido al campo, sin vivir la realidad, sin ir a la práctica, pues no son decisiones equilibradas. No son decisiones equilibradas. Y como eso estamos llenos. Hay gente, sin menospreciar, que da recetas y nunca la han vivido y nunca la han cocinado. Y desde los muy reconocidos hasta los no reconocidos. Y dan recetas que además quieren ajustar a todos y nunca vivieron la realidad y nunca la probaron. Nada más observaron. Es que observaron a 1000 gentes. Es que hicieron un experimento con 1000 gentes, un estudio con 1000 gentes. Pues como yo lo conceptúo y como se conceptúa en el hermetismo, todos somos únicos e irrepetibles. Y si somos únicos e irrepetibles, ¿cómo vas a poder tú interpretar lo que realmente vivió esa persona nada más por lo que ves? Y cómo tú, que no lo viviste, que no te metiste al campo, que no te ensuciaste, haces una receta. Y para acabarla, les damos crédito. Y reconocimiento. Y entonces se enarbola, y sobre todo en las universidades, yo sí lo voy a decir, y sobre todo en las universidades, es que lo dijo, y él lo vivió, es que su estudio, ok, perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no avanzamos, que desde esos puntos de vista no avanzamos, porque no reconocemos nuestra individualidad. Y por eso yo hablo mucho de principios, no de leyes, de principios, porque los principios es algo que tú puedes mover como quieras, como cada uno de nosotros somos, que somos seres únicos e irrepetibles. Yo el principio de ritmo seguramente lo conceptúo diferente a ti. El principio de pluralidad, seguramente tú lo conceptúas de una forma diferente a mí. En algunas cosas vamos a coincidir, pero entonces hay tantas versiones como seres humanos. Y entonces, ¿cómo haces recetas? Así es. Pues, Laura, esto es enorme. El tiempo se nos va. El tiempo se nos va, pero avanzamos en esta plática contigo, en esta entrevista contigo, que espero no sea la última, con esos 7 principios importantes, pero sobre todo hay muchas otras cosas que hablar en otros programas, si nos concedes entrevistas, para hablar sobre muchos de los elementos colaterales al hermetismo y que son muy importantes que conozcan quien trabaja precisamente todo este esfuerzo por ser mejores. Con todo gusto, me encanta poder compartir lo que yo he ido recuperando y lo que me encanta compartir mi experiencia, mi experiencia, mi esperanza. Y yo sí creo definitivamente que vamos a llegar a un mundo más equilibrado. Definitivamente. No va a ser mañana como se manifiesta ahora, ¿eh? No va a ser mañana, nos falta tiempo, todo es paso a pasito, pero yo creo que sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Muy bien, Laura. ¿Algún último mensaje para este programa, Laura? Pues sí, que le interese una vida mejor. Lee el Kybalión. Lee el Kybalión, porque definitivamente el hermetismo es una filosofía muy poderosa. Lo que sí también voy a decir que estos principios universales están en todas las intenciones, incluso en las religiones. En todo lo que voltea al crecimiento espiritual están estos 7 principios. Y lo único que pasa es que se viven diferente, que se manifiestan diferente, pero al final de cuentas, pues todos los caminos llevan a Roma. Y a quien le llama el hermetismo, que comience con el Kybalión. Así es. Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Es un programa para analizar, una invitación para leer el Kybalión y una
retroalimentación para profundizar en este conocimiento que es uno de los varios que nos llevan al camino de ser mejores. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos los seguidores. Si te gustó el programa, te pedimos que nos des un like, y si no, bueno, pues dínoslo, pero haznos los comentarios, los porqués, yo se los pasaré a Laura para que en el siguiente programa que tengamos con ella no lo platique, no lo amplíe, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Laura, hasta luego. Muchas gracias a ti, Alfredo, por esta oportunidad. Pásela muy bien, créense el bienestar.